Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación. Como parte de la primera evidencia de aprendizaje del módulo 12, proyectos educativos en el aula de la maestría en educación con enfoque en innovación de la práctica docente, presento este trabajo. Mi nombre es Jesús Abraham Suárez Noriega y soy estudiante de la UVEG. Bueno, en esta primera evidencia de aprendizaje tengo que explicar eh, tres posturas de autores en torno a la investigación educativa. Así que bueno, me permito presentar este trabajo realizado como parte de la unidad uno, la investigación y el pensamiento científico. Como parte de la evidencia de aprendizaje, presento los datos de identificación del trabajo en este apartado, así como los datos del asesor virtual, eh, que viene aquí, Guillermo Alejandro Zaragoza Alvarado, nuestro asesor virtual. Y viene la declaración de estudiante que forma parte de la UVEG como, como trabajo en el que declaro que este material es original y las citas y referencias que se presentan son previamente citadas en el trabajo. Bueno, comenzamos con esta presentación. Como parte de la primera evidencia de aprendizaje, titulada La importancia de la investigación en el ámbito educativo, ha sido necesario investigar la postura de tres autores respecto a la importancia de hacer investigación educativa. A continuación, presentamos el registro del análisis de las fuentes consultadas, así como la fundamentación de los planteamientos desarrollados por los autores seleccionados y una reflexión personal a manera de cierre de este trabajo. Bueno, la manera en la que yo fui organizando la información que investigué fue a manera de tabla o como ficha de trabajo en la cual tengo un registro de las lecturas que realicé de los artículos académicos, presento un resumen de el autor, en donde explico brevemente su planteamiento y agrego una reflexión personal. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura a la postura número uno. Esta postura número uno me llamó muchísimo la atención de investigadores de Colombia, que particularmente es un enfoque que yo, aunque lo practico en el aula, no tenía conocimiento de cómo se denominaba. Y por eso consideré que era muy interesante y puede brindar eh, un- una, una metodología muy interesante para nuestro desempeño en el aula. La postura número uno se denomina etnografía educativa virtual. Bueno, los autores son Ciro Javier Moncada, Mangle Virginia Sánchez y John Jairo Pérez, quienes escriben un artículo eh, eh, académico en la revista Reflexiones Metodológicas de Investigación Educativa de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Y bueno, esta metodología me pareció muy interesante porque permite realizar la observación de los entornos educativos y particularmente desde los ambientes de digitalidad, en donde podemos encontrar el nuevo paradigma de la cultura o la cibercultura. Doy lectura a un breve resumen que preparé de la postura de estos autores. Los autores sostienen que el problema de la calidad de la educación
se ha reducido a la aplicación de medidas, comparación de estándares y ejecución de lineamientos de entidades internacionales, releídas en la mayoría de los casos desde comprensiones desactualizadas del contexto, siendo ajenas a las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de los estudiantes en diversos niveles. Por su parte, la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación en la escuela ha permitido que la reflexión pedagógica no se reduzca al ámbito administrativo, en tanto que, en un mundo globalizado, han ganado campo los cursos masivos abiertos en línea y la gamificación. En ese sentido, es necesario pensar la investigación educativa desde otros horizontes epistemológicos y metodológicos. Por su parte, ante la aparición de la cultura digital en la cotidianidad humana, urge afrontar los procesos investigativos para comprender las dinámicas entre la relación entre calidad y formación integral del ser humano desde una perspectiva multidimensional. Ante tal situación, los autores proponen como respuesta metodológica la etnografía educativa virtual, la cual permite la indagación en la experiencia escolar en contextos propios del ecosistema multidimensional, desde una perspectiva epistemológica hermenéutica. En primer lugar, los autores se plantean la pregunta sobre la posibilidad de investigar en contextos virtuales sobre fenómenos propios de la educación y la pedagogía. Ahora bien, eh, en la cultura digital surgen aspectos como el aumento de la libertad para personas de diferentes edades, el libre acceso a la creación y consumo de contenidos, la conformación de comunidades de aprendizaje, la interculturalidad y la multiculturalidad. De tal forma, las investigaciones pueden abordar desde un enfoque descriptivo o explicativo el estudio de los fenómenos educativos en la cultura digital, en tanto que el uso de las tecnologías de la información y comunicación, si bien proporcionan soluciones, también acarrean nuevas problemáticas, como puede ser el derecho a la privacidad y seguridad de los usuarios, así como la adicción o dependencia, la tecnofobia, el aislamiento social y la alienación. Por su parte, los autores sostienen que, para comprender los fundamentos epistemológicos de la etnografía educativa digital, es importante reconocer el origen de dicha metodología proveniente de la antropología, su aplicación en el campo educativo y posteriormente su desarrollo a partir de la era digital. Por ello, resulta fundamental reconocer diversas definiciones sobre el concepto de cultura. Mientras tanto, la etnografía educativa puede comprenderse como un método de investigación con perspectiva heurística sobre el comportamiento humano, en lo que concierne a la socialización, la educación institucionalizada y los estudios psicológicos del niño sobre su desarrollo, su cognición y el aprendizaje sociocultural. Así, el objetivo de la etnografía educativa es aportar datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. En ese sentido, se centra en la reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones entre los miembros de la comunidad, así como los conflictos emergentes. En este enfoque metodológico es importante que el investigador mantenga la condición de permanencia en contextos educativos delimitados, en tanto que la observación es la técnica principal para la recolección de datos. Por su parte, el objetivo del estudio de la etnografía virtual es la socialización en Internet. Finalmente, el estudio etnográfico educativo virtual se presenta como una propuesta metodológica válida y enriquecedora para la práctica docente, en la medida que relaciona la teoría y la práctica, supera el pensamiento instrumental en la educación y favorece el pensamiento crítico social. Bueno, ahí la referencia de Manglé, Moncada y Pérez 2020 del artículo de la revista publicada por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Y bueno, hasta ahora voy a agregar una breve reflexión de esta postura número uno. Bueno, considero que la propuesta metodológica de la investigación educativa presentada por los autores Ciro Javier Moncada, Manglé, Virginia Sánchez, John Jairo Pérez en el artículo titulado Etnografía Educativa Virtual, publicado en Reflexiones Metodológicas de Investigación Educativa, Perspectivas Tecnológicas,
por la Universidad de Santo Tomás de Colombia, me parece que aporta un enfoque interesante que puede ser aplicable en la actualidad para fomentar la innovación en la práctica docente, en la medida que permite la reflexión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, la etnografía educativa me parece una metodología fundamental para la investigación, porque utiliza la observación de las prácticas cotidianas en los entornos escolares y busca obtener información de valor a partir del registro constante. En ese sentido, me parece muy importante el rol que juega el docente frente a grupo en la investigación, al dar seguimiento al comportamiento, relaciones y posibles conflictos que surgen en su comunidad educativa. Por su parte, al reconocer que hoy en día nos encontramos en la era digital, en donde los usuarios interactúan y se relacionan mediante dispositivos tecnológicos conectados a Internet, es indispensable observar cuáles son las respuestas que los estudiantes tienen al interactuar con el conocimiento y la manera en la que construyen el aprendizaje junto con sus compañeros de clase. Por esto, los docentes pueden utilizar este instrumento, que es la bitácora, para registrar el desarrollo del estudiantado respecto al ambiente escolar en plataformas virtuales, con el propósito de diseñar estrategias que permitan garantizar un mejor manejo de los recursos digitales en el entorno escolar. Bueno, esto es lo que he registrado de la postura número uno, que como he mencionado me parece muy interesante porque brinda como docente una metodología para observar, registrar lo que observamos en el aula, particularmente respecto al uso o manejo de los dispositivos tecnológicos, ya sea celulares, computadoras y cualquier otro dispositivo conectado a la red, porque efectivamente las nuevas tecnologías también se presentan como una solución para eh, a- mejorar los procesos de aprendizaje, pero también atraen o conllevan nuevas problemáticas, como es las prácticas, las conductas antisociales, algunos comportamientos violentos o el manejo inadecuado de los dispositivos digitales. Bien, doy paso a la postura número dos. El tema en esta postura es desafíos y perspectivas en la investigación sobre el magisterio. Esta postura me parece muy interesante, la plantea el investigador Sigfredo Chiroque Chunga. Y bueno, es un artículo publicado en una revista de investigación eh, de Brasil, pero el investigador es de Perú, de la Universidad del Instituto de Pedagogía Popular de Lima, Perú. Bueno, en este artículo, titulado Desafíos y perspectivas en la investigación sobre el magisterio, eh, Sigfredo Chiroque reconoce que hay una paradoja en el desarrollo de la investigación educativa, la cual consiste en que en las naciones ricas se ha desarrollado de manera más intensiva, mientras que en los países pobres su desarrollo ha sido débil. Considerando dicha desigualdad, recomienda una postura crítica y liberadora en la investigación educacional. El autor reconoce que en la era neoliberal, el conocimiento que deriva de las investigaciones educativas se ha convertido en mercancía. De tal manera, el autor plantea una cuestión interesante, en tanto posiciona el enfoque no tanto en el por qué investigar, y lo desplaza hacia el para quién investigar. Es decir, resulta conveniente mantener un enfoque crítico al sistema económico al emprender una investigación educativa de carácter innovador, en el entendimiento de que el principal propósito de la investigación educativa aspira a la transformación social. Sin embargo, en contextos desiguales, conviene estudiar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación desde nuestros propios contextos, reconociendo la situación concreta en que se encuentra la comunidad educativa
que pretendemos analizar. Hasta aquí la referencia de Chiroque de 2017 en la aplicación Desafíos y perspectivas en la investigación sobre el magisterio. Aquí me parece muy interesante destacar de esta postura número 2 el enfoque crítico desde un análisis económico, porque efectivamente la investigación educativa o la importancia de la investigación educativa debemos de, de reconocer su impacto también en las ideologías y los intereses económicos. Particularmente, este autor pone énfasis en la producción de investigación en torno a ciencia, tecnología e innovación en países pobres, que no va a ser efectivamente igual que en países que tienen un mayor poder económico. Y bueno, agrego una reflexión personal a esta postura número 2. En particular, me resultó muy interesante revisar esta segunda postura respecto a la importancia de realizar investigación educativa en la medida en que mantiene una relación con la teoría crítica, al preguntarse tanto por las causas estructurales e institucionales en las que se realiza la propia investigación en los contextos de la sociedad capitalista neoliberal o de libre mercado. Considero que hoy en día es muy importante que los investigadores educativos que nos encontramos en contextos de desigualdad económica, como en el caso de los países latinoamericanos, identifiquemos en qué medida nuestras investigaciones atienden a intereses corporativos o empresariales internacionales. En ese sentido, la postura crítica en la investigación educativa puede ayudar a superar ciertos paradigmas que han atribuido la crisis de la educación como una deficiencia propia del equipo docente, al centrar las investigaciones en enfoques neoliberales únicamente, como en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes o las bajas calificaciones de los docentes. Finalmente, me parece muy importante suscribir la propuesta de una educación liberadora desde un enfoque humanista, social, crítico, en la medida que la educación responde a brindar un derecho fundamental de las personas y en ese sentido el bienestar de nuestras comunidades. En ese sentido, esta postura me parece muy interesante porque nos recuerda que al realizar investigación educativa debemos de pensar o debemos de situarnos desde el propio contexto de nuestras propias comunidades, entender las desigualdades estructurales que han mantenido a, a la, a- a la propia comunidad en ese estándar o en ese ranking en el que se encuentra. Y pasamos a la postura número 3, que bueno, se titula El enfoque de competencias en la educación, una alternativa o disfraz de cambio, publicada por el doctor en pedagogía de la UNAM, Ángel Díaz Barriga. Bueno, esta publicación es de un artículo académico que está en el repositorio Cielo, disponible en el portal Cielo. Y doy paso al resumen el artículo del doctor Díaz Barriga. En el artículo académico, el doctor Ángel Díaz Barriga explica cómo la innovación en el campo de la investigación educativa representa una problemática permanente en la medida que atiende a la necesidad de incorporar elementos novedosos al sistema educativo, como consecuencia del desarrollo de diversos enfoques tanto pedagógicos y didácticos. Sin embargo, advierte algunos riesgos frecuentes que implican los planteamientos sobre la innovación educativa. En primer lugar, encontramos el desconocimiento o descalificación del modelo anterior, en tanto que la innovación es percibida como una superación, se tiende a impedir el reconocimiento de aquellas prácticas que tienen sentido y vale la pena seguir trabajando. Como consecuencia, se llega a un enfoque inmediatista en la educación. El autor advierte cómo el discurso
sobre la innovación educativa se presenta más como un argumento de los ciclos políticos, sin responder propiamente a las necesidades que presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. En algunas de las innovaciones educativas que se han emprendido desde los años 70, pueden mencionarse las siguientes: el currículo modular o por áreas de conocimiento, de dinámica de grupos, de programación curricular por objetivos, la organización de la educación superior por modelos departamentales. Otras incorporadas desde la década de los 90 son la enseñanza de enfoques constructivistas, el currículo flexible, la noción de aprendizaje colaborativo, la enseñanza situada, el aprendizaje basado en resolución de problemas, entre otras. Por su parte, en la primera década del siglo XXI destaca el denominado enfoque por competencias. Ahora bien, Díaz Barriga señala que de esta manera la innovación aparece como una compulsión porque el sistema educativo no se concede tiempo para examinar con detenimiento los resultados. Así, los tiempos de la educación no responden a una necesidad pedagógica, sino a la dinámica de los ciclos políticos. Y aquí me parece muy interesante este planteamiento del doctor Díaz Barriga, porque nos recuerda que no todo lo nuevo puede ser, digamos, eh, lo más beneficioso o benéfico desde el aspecto pedagógico o didáctico. Es decir, muchas de las propuestas innovadoras en la educación se adecúan más bien al discurso político en turno. De esta manera, él hace una revisión histórica y nos propone un método crítico para emprender la investigación en educación. Me parece muy interesante retomar su planteamiento, sus propuestas para futuras investigaciones. Y bueno, agrego mi reflexión sobre esta postura número 3. La lectura del artículo publicado por el doctor Ángel Díaz Barriga me ha permitido reflexionar sobre los riesgos que implica la pretensión de innovación en la investigación educativa, particularmente en el contexto mexicano, en la medida que puede generar un rechazo hacia algunas prácticas que funcionan de manera adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es conveniente reconocer que la innovación como discurso meramente político puede ser una trampa si no se realiza con adecuado estudio y considere los aspectos pedagógicos y didácticos. Esta postura me parece muy interesante porque permite ser crítico sobre los proyectos educativos implementados por las políticas en turno. De tal manera, desde esta propuesta para realizar investigaciones educativas es importante comprender los antecedentes históricos, comprender la propia historia de las ideas y conceptos que se aplican en la educación para no sorprendernos con la novedad únicamente por su inercia. En estos tiempos de gran avance tecnológico y un aceleramiento en las innovaciones, conviene que el investigador educativo y particularmente los docentes frente a grupo tengamos un criterio amplio que nos permita discernir entre los instrumentos, teorías, estrategias, recursos que aportan valor al desarrollo integral de nuestras comunidades de aprendizaje. Y bueno, después de revisar estas posturas, agrego una conclusión final en donde menciono lo revisado de manera general y cómo es que ha tenido un impacto esta evidencia de aprendizaje a nivel personal. Al realizar el presente trabajo, esta evidencia de aprendizaje, fue necesario consultar la postura de tres diferentes autores respecto a la importancia de la investigación en el ámbito educativo. Considero que este trabajo me ha permitido reconocer a partir de distintas perspectivas metodológicas
Algunos puntos claves para emprender la investigación sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque contextual, crítico y reflexivo. Para facilitar la comprensión de la postura de cada autor, consideré adecuado realizar una ficha de trabajo a manera de registro de la información bibliográfica, con el propósito de analizar los argumentos de cada autor e interpretar sus propuestas con mayor claridad. Por su parte, al sintetizar la información fue necesario desarrollar mis habilidades de comprensión lectora, gestión de la información y pensamiento crítico, en la medida que fue necesario discernir entre una amplitud de fuentes y seleccionar las que, desde mi punto de vista, resultaron más interesantes, aportando valor y destacando su originalidad y actualidad. Por su parte, cada una de las posturas analizadas aportan un criterio interesante y estimulan mi práctica docente para continuar realizando investigación desde metodologías como la etnografía virtual, la cual me permite como docente frente a grupo observar el comportamiento de los estudiantes al utilizar dispositivos tecnológicos como celulares y computadoras conectados a la red. Este enfoque permite comprender la práctica docente como un campo para la investigación de los entornos digitales y particularmente de la cibercultura en la actualidad, logrando proponer estrategias adecuadas ante las problemáticas emergentes, como los comportamientos antisociales, la hiperconectividad o la adicción a los dispositivos, últimamente un fenómeno frecuente en las aulas al trabajar con estudiantes adolescentes. Por su parte, la segunda perspectiva eh, o propuesta sobre la investigación educativa aporta un enfoque crítico respecto a la generación de conocimiento científico desde las desigualdades económicas, particularmente en nuestro contexto latinoamericano. En ese sentido, me parece fundamental que los investigadores educativos reflexionemos no solamente sobre el por qué realizamos investigación en el ámbito educativo, sino también reflexionar sobre el para quién, o en tanto que la investigación en gran medida responde a intereses económicos, ideológicos y políticos. Así, la investigación educativa al analizar el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación debe apoyarse de datos económicos que le permitan comprender la la propia situación regional y así generar propuestas acordes a sus necesidades. Finalmente, en la tercera postura, fue interesante reconocer un enfoque crítico e histórico al pensar la investigación educativa y particularmente en torno a las problemáticas que representa la innovación, en la medida que con frecuencia se utiliza como un discurso que atiende la incorporación de nuevos proyectos políticos y no necesariamente a modelos didácticos o pedagógicos. Personalmente reconocí en este autor un enfoque brillante al advertir que los ciclos de innovación pueden producir una respuesta de inmediatez en la educación, dando como resultado que se incorpore lo nuevo, se rechace lo anterior y no se analice con tiempo los resultados para generar estrategias que atiendan a las necesidades reales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Considero que al realizar investigación educativa en el contexto mexicano es importante tomar en cuenta el argumento desarrollado por el doctor Díaz Barroso. Y bueno, entre los aciertos que destaco al realizar este trabajo de investigación puedo mencionar la utilización de repositorios académicos, los cuales me facilitaron el proceso de consulta de información de fuentes con cierto rigor científico, como son las revistas indexadas y de investigación educativa. Y finalmente encuentro que esta evidencia de aprendizaje es muy positiva en la medida que fue necesario realizar un video, como el cual estoy haciendo ahora, tratando de exponer mis ideas, de comunicarlas, en la medida que hoy en día es muy importante compartir el conocimiento para, pues, justo seguir desarrollando la investigación y aportar eh, nuestro conocimiento en torno a la educación. Muchísimas gracias por su atención y bueno, aquí agrego las referencias, la lista de referencias
de las fuentes consultadas para este trabajo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, me despido. Soy Jesús Abraham Suárez Noriega, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el programa de posgrado Maestría en Educación con enfoque en innovación de la práctica docente. Hasta luego.